Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eda Lidia Dana Aparicio. Actualmente estudio en la Escuela Superior de Ciencias Naturales en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en el grupo de 902. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los hidratos de carbono o también conocidos como carbohidratos. Este trabajo corresponde a la unidad de aprendizaje de farmacognosia impartido por el Dr. José Daniel Anaya Takubo. Bueno, en primera instancia vamos a comenzar con la definición de hidratos de carbono, los cuales son definidos como biomoléculas orgánicas que van a estar compuestos principalmente de tres átomos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Por otra parte, si hablamos químicamente, podemos decir que son aldehídos o cetonas polihidroxílicos. Bueno, cabe mencionar que estas biomoléculas han tenido diversas etimologías, tales como las que se muestran en el recuadro azul. Eh, Han sido llamados glúcidos. Este término proviene de que están compuestos o son derivados de la glucosa por medio de la polimerización y pérdida de agua. Cabe mencionar que los glúcidos provienen del vocablo glucus, que significa dulce. También se conocen como carbohidratos. Esta etimología constituye el término más correcto. ¿Por qué? Pues porque la UPAT y la Unión Internacional de Bioquímica aprobó el término, por lo cual actualmente es el utilizado. También son conocidos como azúcares. Bueno, con respecto a este término, solo puede usarse para los monosacáridos, es decir, aldosas y cetosas, y algunos oligosacáridos inferiores. Bueno, también se utiliza para referirse principalmente a la sacarosa o al azúcar de mesa. Bueno, y por último también son conocidos como almidones. Se conoce de esta forma ya que se consideró que todos los polvos de grano, incluso tubérculos y raíces, siempre van a estar contenidas en una fécula. Bueno, cabe mencionar que actualmente este término es rechazado debido a que solo incluyen un grupo de hidratos de carbono, que en este caso serían los polisacáridos, específicamente los almidones. Bueno, por otra parte, recordemos que los carbohidratos son biomoléculas esenciales y son de gran importancia. Entonces, estos van a desempeñar diversas funciones importantes en el organismo. Bueno, dentro de todas las funciones que realizan los carbohidratos, se distinguen tres principales, los cuales son energética, reguladora y estructural. Bueno, en cuanto a la función energética, esta se considera como la principal, ya que como sabemos suministran y aportan energía de forma inmediata. Además, también tenemos que tener conocimiento que aproximadamente un gramo aporta 4.5 calorías. Y bueno, también cabe mencionar que la glucosa es uno de los carbohidratos de mayor importancia biológica. Por otra parte, también funcionan como reserva de energía, ya que no sé si recuerdan que estos se almacenan principalmente en el hígado, esto en forma de glucógeno en el caso de los animales y almidón en el caso de las plantas. ¿Esto para qué? Pues para su posterior consumo y utilización en momentos necesarios. Bueno, en cuanto a la función reguladora, se encargan de controlar y facilitar principalmente el tránsito intestinal. Esto conlleva una mejor controlación de la absorción de sustancias. Estas sustancias principalmente son el colesterol. Además, permiten absorber más rápido otros tipos de nutrientes como son las proteínas. Bueno, con respecto a la función estructural, tiene una, ¿cómo les explico? Tiene un auge importante, ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, en este caso sería celulosa, o de la cutícula de los artrópodos, en este caso es quitina.
Además, en esta función participan de forma importante lo que son los polisacáridos. Bueno, también quiero hacer hincapié en que en nuestro caso los carbohidratos constituyen también a la formación de tejidos, principalmente el tejido conectivo y el nervioso. Bueno, también ayudan a formar moléculas muy importantes, por ejemplo, el ADN y el ATP. Bueno, dentro de las características de los carbohidratos encontramos que estas biomoléculas van a tener diversas características. Bueno, en este caso yo organicé lo que son 8 características importantes. Bueno, la primera se refiere a que constituyen la principal fuente primaria de energía química. Como ya les había mencionado anteriormente, son los que van a suministrar energía de forma inmediata. Aproximadamente aportan 4 kilocalorías por gramo. Bueno, esto es gracias a su metabolización y como elemento fundamental tenemos a la glucosa. Además, los carbohidratos en su mayoría son elaborados por las plantas durante el proceso de fotosíntesis. Recordemos que este es un proceso complejo mediante el cual el dióxido de carbono del ambiente se convierte en lo que son azúcares sencillos o carbohidratos simples. Bueno, otra de sus características es que tienen enlaces químicos. Estos comúnmente son difíciles de romper y son de tipo covalente. Bueno, recordemos que este enlace es un enlace mediante el cual principalmente dos átomos se van a unir y estos van a compartir de alguna forma uno o más pares de electrones. También cabe destacar que almacenan gran cantidad de energía y bueno, esta energía va a ser liberada cuando la molécula es oxidada. Asimismo, cuando estos se unen y forman una molécula más compleja, es a través de un enlace glucosídico, perdón. Y bueno, además son solubles en agua, ya que como su nombre lo dice, poseen la capacidad de disolverse en diversos disolventes. También poseen lo que son grupos hidroxilos y carbonilos, ya que químicamente los carbohidratos denotan la presencia de estos grupos funcionales. Bueno, cabe mencionar que el hidroxilo se presenta varias veces en lo que es la cadena carbonatada, mientras que el grupo carbonilo se puede dividir en lo que es aldehído o una acetona. Bueno, además se caracterizan por tener una actividad óptica, ya que tienen una rotación de lo que es una polarización lineal de luz. Normalmente se les conoce como isómeros ópticos, los cuales recordemos que tienen lugar cuando el compuesto presenta carbonos asimétricos o quirales, o también alguna condición de asimetría molecular y por ende presente una imagen especular. Bueno, también se van a caracterizar por ser abundantes en la naturaleza, ya que son compuestos orgánicos que bien sabemos que podemos encontrar con gran diversidad. Además de que estos son un constituyente esencial de los seres vivos, formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas como son las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. También se caracterizan por tener un sabor dulce. Y bueno, por último, cabe mencionar que los carbohidratos se pueden representar con la fórmula estequiométrica CH2ON, siendo N el grado de complejidad. Y bueno, además la molécula más pequeña es de 3N, es decir, una triosa, que más adelante les voy a explicar con más detalle. Y bueno, en el recuadro rosa son los nombres con los que los conocemos, que ya les había explicado en la diapositiva anterior. Bueno, con respecto a la clasificación de los carbohidratos, sabemos que es muy compleja y se dividen atendiendo a diversos criterios, tales como la posición del grupo carbonilo, el número de átomos de carbono y la cantidad de números de sacáridos. Bueno, por la posición del grupo funcional carbonilo, como ya habíamos mencionado, los carbohidratos van a denotar lo que son la presencia de grupos funcionales.
que es un hidroxilo y un grupo carbonilo, que recordemos que el grupo carbonilo, su posición en la cadena nos indica principalmente eh, si se trata de una cetona, cuando este está ubicado en una posición intermedia, o si se trata de un aldehído, si este se localiza en un extremo. Bueno, entonces podemos decir que los carbohidratos que tienen grupo funcional aldehído se llaman aldosas. Un ejemplo de una aldosa importante es la glucosa. Y los que tienen un grupo funcional cetona se llaman cetosas. Y un ejemplo claro es la fructosa. Bueno, atendiendo el número de átomos de carbono, esta clasificación de carbohidratos se utiliza de acuerdo al número de carbonos que contiene el carbohidrato, que normalmente va de 3 a 7, para lo cual se usan varios prefijos como tri, tetra, penta y hexa. Bueno, entonces se obtienen las triosas, que son cadenas de tres carbonos. Se distingue lo que es la aldotriosa. También tenemos lo que son las tetrosas. Un ejemplo claro es la cetotetrosa. Tenemos las pentosas, que son una cadena de 5 carbonos, de 5 átomos de carbono. Se distingue la cetopentosa, y por último tenemos las hexosas, compuestas por una cadena de 6 átomos de carbono, en donde se distingue la aldohexosa. Bueno, también quiero mencionar que una de las pentosas más importantes es la fructosa, y una de las hexosas más relevantes es la glucosa. Bueno, pasando a la cantidad del número de sacáridos, cabe mencionar que esta clasificación, los hidratos de carbono, bueno, se van a agrupar según el tamaño de moléculas y también al número de monosacáridos que contienen estos carbohidratos. Bueno, de estos podemos distinguir principalmente los monosacáridos, los cuales sabemos que son monómeros de glúcidos. Estos sabemos que son las unidades elementales más simples y que no se pueden hidrolizar a glúcidos más sencillos. Eh, los ejemplos más importantes son la fructosa, la glucosa y la galactosa. Bueno, también se pueden dividir en disacáridos, los cuales son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos, y por tanto al hidrolizar se pueden producir lo que son dos monosacáridos libres. De los disacáridos más importantes se distingue la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Bueno, pasando a los polisacáridos, como su nombre lo indica, están compuestos con polímeros de elevada masa molecular. Estos principalmente están formados por condensación. Generalmente son de 10 a mayor de 10 monosacáridos, estos para formar diversos compuestos complejos. Los elementos más representantes de este grupo son el glucógeno, la celulosa, el almidón, entre otros. Bueno, cabe mencionar que esta clasificación da lugar a una extra, que es de acuerdo a su complejidad, de la cual podemos observar los carbohidratos o hidratos de carbonos complejos, los cuales son aquellos que poseen, como su nombre lo dice, una composición compleja, además de una lenta absorción. Los carbohidratos incluidos en esta clasificación principalmente son los polisacáridos como el almidón. También se distinguen los carbohidratos simples, que son aquellos que por su composición química sencilla nuestro organismo puede asimilar con mayor rapidez, lo que significa que tiene una mayor absorción. Los hidratos de este tipo son conocidos como monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, y también los disacáridos, como los azúcares que tienen la leche, como la lactosa o el azúcar de mesa, que se refiere a la sacarosa. Bueno, tocando el tema de extracción, como sabemos, la extracción constituye un proceso
mediante el cual se busca extraer principalmente lo que son principios activos de algunos compuestos de interés como son plantas, material vegetal, entre otros. Bueno, por otra parte, como ya hemos venido viendo, existe una gran diversidad de métodos, pero en el caso específicamente de los carbohidratos, que es el tema que estamos tratando, el más utilizado y apropiado es la extracción sólido-líquido. Bueno, este proceso se refiere a, eh, pues valga la redundancia, un proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de un sólido. ¿Esto para qué? Pues para que se produzca la disolución de uno o más de los componentes solubles presentes en el sólido. Bueno, en el sólido aquí se va a referir al carbohidrato. También cabe mencionar que este tipo de operación es ampliamente utilizado en la industria alimentaria, también puede ser en la farmacéutica y en la cosmética. Esto porque permite la extracción de saborizantes, aceites y algunos aromatizantes a partir de materias primas naturales, como ya lo había mencionado. Bueno, como es de esperar, dentro de este método existen otros tipos, pero en los carbohidratos se aplica la técnica de maceración. Muchos ya sabemos que el método de maceración se entiende como un proceso que consiste en la extracción de los compuestos químicos de un producto. Bueno, en este caso van a ser los carbohidratos que van a estar en estado sólido y se van a sumergir en un líquido durante un tiempo determinado. Generalmente el tiempo promedio va de 10 a 20 días. Es en un lugar fresco, a temperatura ambiente. También es importante mencionar que es necesario realizar movimientos circulares y uniformes al menos una vez al día. Bueno, cabe mencionar que uno de los extractos más buscados y empleados en el caso de los carbohidratos se refiere a los extractos hidroglicerinados. Bueno, sabemos que estos extractos son aquellos en los que utilizamos el agua y la glicerina vegetal. Eh, por eso sabemos que se llama hidroglicerinado porque contiene agua y glicerina. Además, con este podemos conseguir extraer diferentes fitoquímicos, esto pues para la elaboración de productos cosméticos con determinada acción sobre la piel específicamente. Bueno, también existen otras funciones de la extracción de los carbohidratos, como puede ser la conservación de los mismos y también puede ser el mayor aprovechamiento de los jugos, esencia, aromas y sabor de estos. Bueno, por otra parte, dentro de los solventes o también conocidos como agentes extractantes o fase líquida, suele ser agua desmineralizada, alcohol tridestilado, perdón, vinagre, aceite y glicerina en mayor medida. Y dentro de los solutos se suele trabajar en grandes escalas con frutas tales como el mango, la uva, la naranja, entre otros. Un dato importante que encontré es que también se puede trabajar con polisacáridos, específicamente el almidón. Sabemos que este se va a someter a una maceración y por ende va a existir una conversión del almidón a lo que es la malta en azúcares simples. Esto ocurre principalmente en el proceso de la elaboración de la cerveza. Bueno, con respecto a la biosíntesis, sabemos que se relaciona directamente con el metabolismo de los carbohidratos. Recordemos que implica un conjunto de procesos bioquímicos que principalmente van a ser de formación, ruptura y conversión de los carbohidratos. Esto con la finalidad principal de la obtención de energía y por ende las células pueden ejercer de forma correcta sus diferentes actividades. Bueno, también quiero hacer mención que los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía, esto gracias a su fácil metabolismo. Sabemos que el carbohidrato más importante para realizar esta función es la glucosa. Bueno, por otra parte, hago mención que las principales rutas metabólicas de los carbohidratos se muestran en el diagrama, los cuales son 6.
Bueno, la glucólisis, la cual recordemos que es la oxidación de glucosa a piruvato, está constituida por 10 reacciones y bueno, esta se va a llevar a cabo en el citosol de la célula, esto con la finalidad primordial pues de obtener energía. Otra ruta es la fermentación. Esta ruta metabólica sabemos que solo va a ocurrir cuando el suministro de glucosa es insuficiente, esto principalmente debido a un esfuerzo físico, como cuando hacemos algún ejercicio, alguna actividad física. Y bueno, por lo que la glucosa se va a oxidar al lactato, lo que conocemos como fermentación láctica. También tenemos la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, es decir, compuestos que van a tener un origen diferente a los carbohidratos. También tenemos glucogénesis, sabemos que es la síntesis de glucógeno. También tenemos la glucogenólisis, que por el contrario a la glucogénesis, la glucogenólisis es una ruta metabólica pues mediante la cual ocurre una degradación de glucógeno a glucosa. Y por último, el ciclo de las pentosas, que es la síntesis de pentosas para los nucleótidos. Recordemos que las pentosas se conocen como monosacáridos formados principalmente por una cadena de 5 carbonos que cumplen una función estructural. Bueno, pasando al tema de los tipos o clasificación de carbohidratos, vamos a empezar con los monosacáridos. Bueno, con respecto a este tipo de carbohidratos, puedo decir que son glúcidos o también conocidos como carbohidratos, hidratos de carbono más sencillos. Químicamente van a estar constituidos por una sola cadena de polialcoholes. Ya les había mencionado que va a ser con un grupo aldehído o un grupo cetona. Y bueno, por ello no pueden descomponerse mediante hidrólisis, ya que pues son los monómeros del resto de los glúcidos, lo que quiere decir que todos los demás se forman por polimeración. Bueno, cabe mencionar que los monosacáridos tienen distintas características, las cuales se distinguen las siguientes. Las enumeré en el diagrama, que son 5 principales. Bueno, cabe mencionar que poseen de 3 a 7 átomos de carbono. Además, este va a estar relacionada a su fórmula empírica, que es CH2ON, donde N es mayor o igual a 3. También se nombran haciendo referencia al número de carbonos, que ya les mencioné que es de 3 a 7 y terminan con el sufijo osa, es decir, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, entre otros. Además, cabe mencionar que son azúcares reductores. ¿Por qué? Pues porque contienen lo que es un grupo hidroxilo hemiacetálico libre, por lo que pueden dar positivo a diversas reacciones como la reacción de Fehling, que muchas veces lo hicimos en el laboratorio, o a la reacción de Benedict. Bueno, también son isómeros ópticos, que ya les mencioné anteriormente de qué se trata. Y bueno, por último son cristalizables, blancos, también son dulces. Me parece que son sólidos a temperatura ambiente y son muy solubles. Bueno, sabemos que los monosacáridos constituyen tres importantes carbohidratos. En este caso vamos a hablar de la glucosa y la fructosa. Bueno, la glucosa, como sabemos, es conocida también como destrosa. Es una hexosa ya que tiene 6 átomos de carbono y a su vez es una aldosa, ya que el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula, o sea, un grupo aldehído. Un dato interesante es que la palabra fue acuñada en francés como glucose, lo que significaba anomalía fonética. Esto por el científico Jean-Baptiste Dumas en 1838. Bueno, también cabe mencionar que la glucosa libre combinada es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza, como ya les había mencionado. Además, recordemos que constituye el monosacárido más importante, ya que es la fuente primaria de síntesis de energía de las células mediante su oxidación catabólica o su metabolismo, que ya les mencioné las principales rutas.
y además es el componente principal de varios polímeros de importancia estructural, como la celulosa, y de polímeros de almacenamiento energético, pues como el almidón en animales y no, el almidón en plantas y el glucógeno en animales. Bueno, además es una forma de azúcar que se va a encontrar libre principalmente en frutas y en la miel. Bueno, con respecto a la fructosa, o también conocida como lebulosa, recordemos que es una cetosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono y un grupo cetona. Además, es un monosacárido con la misma fórmula molecular que la glucosa, que es 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, pero con diferente estructura, es decir, que es un isómero de esta. Cabe mencionar que constituye una azúcar natural que sabemos que se va a obtener principalmente de las frutas, pero también no solo de las frutas, también incluyen algunas verduras y la miel. Además, se utiliza en la elaboración de algunos productos procesados como los refrescos, los zumos, las golosinas, entre otros. Y bueno, también sabemos que su ingesta excesiva puede tener graves consecuencias en la salud. Bueno, pasando a lo que son los derivados, se llaman monosacáridos derivados principalmente aquellos monosacáridos que han sufrido de alguna forma transformaciones en sus grupos funcionales. Bueno, estas transformaciones pueden ser por oxidación, reducción o reacciones de sustitución. Bueno, se distinguen distintos tipos dentro de los cuales les voy a mostrar los tres principales, que es sorbitol, manitol y xilitol. Bueno, con respecto al sorbitol se refiere a un polialcohol o también llamado alcohol polídrico de azúcar. Bueno, este tipo de monosacárido fue descubierto por el francés Bossuet en 1872 en las bayas de Sorbus acuparia. Bueno, también cabe destacar que el sorbitol, cuya fórmula empírica es CH1406, como vemos ahí en la imagen, la cual contiene 6 carbonos, 14 hidrógenos y 6 oxígenos, se obtiene por reducción mediante la hidrogenación catalítica de un monosacárido común, que en este caso es la glucosa. Bueno, también otra cosa importante es que normalmente se encuentra en forma natural en frutas como la manzana, peras, melocotones, membrillos, ciruelas, entre otros, y además lo utilizamos como edulcorante en diversos productos alimentarios. Bueno, ya que otorga una dulzura y es un excelente agente aumentante y texturizador. Bueno, en cuanto al manitol, decimos que es un edulcorante obtenido principalmente de lo que es la hidrogenación del azúcar de la manosa. Cabe destacar que el manitol es el isómero del sorbitol. Bueno, también es común que lo encontremos naturalmente en alimentos de origen vegetal, tales como remolacha, apio, aceitunas y algunas algas marinas. Bueno, por otra parte, el manitol en los últimos años se ha estado empleando como diurético. Recordemos que es un medicamento para eliminar el exceso de líquidos y la sal que pueda estar sobrante. Además, sabemos que normalmente se usan para tratar la presión arterial, el edema, que es el líquido extra en los tejidos y otras afecciones. Bueno, el xilitol eh, es un monosacárido también conocido como azúcar de abedul, el cual lo defino como un polialcohol o azúcar alcohol que va a contener 5 carbonos para ser concreta. Normalmente este compuesto lo utilizamos como edulcorante empleado para elaboración de distintas bebidas, caramelos o chicles que no contienen azúcar y además constituye un importante sustituto del azúcar. Un dato curioso que estaba revisando es que se obtiene del abedul o de una fibra vegetal llamada xilano. Esto se va a realizar a través de un método que es una reducción del azúcar mediante la hidrogenización catalítica. Bueno, como vemos de este lado tiene una fórmula de C5H1205,
el cual tiene 5 carbonos, 12 hidrógenos y 5 oxígenos. Bueno, con respecto a los disacáridos, se trata de un tipo de glúcidos que van a estar formados principalmente por la condensación o también conocido como unión de dos monosacáridos. Esto mediante un enlace glucosídico que ya les había comentado de él antes. Generalmente van a estar formados por la unión de dos hexosas. Además, su fórmula general es C12H22O12, ya que tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 12 oxígenos. Bueno, también cabe mencionar que algunas de las propiedades de estos carbohidratos son semejantes a los monosacáridos. Recordemos que son sólidos, cristalinos, de color blanco, son sabor dulce y solubles en agua. Bueno, se distinguen tres tipos principales de disacáridos, que es la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Con respecto a la maltosa, sabemos que se refiere a un disacárido, el cual está formado fundamentalmente por dos unidades de glucosa mediante un enlace glucósido de tipo alfa 1,4. Bueno, generalmente la maltosa se encuentra de forma libre en la malta, en donde se recibe el nombre. Y además forma parte de varios polisacáridos de reserva, como el almidón y el glucógeno, de los que se obtienen por hidrólisis. Bueno, también cabe mencionar que la malta se extrae de los granos de cereal, que sabemos que son ricos en almidón y se usa para fabricar cerveza, whisky y otras bebidas alcohólicas. La maltosa normalmente aporta una carga glucémica muy elevada. Y bueno, pasando a la sacarosa, sabemos que está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Este disacárido no posee carácter reductor. Y bueno, también hago mención en que la sacarosa es conocida como azúcar de mesa, remolacha o también azúcar de caña. Y normalmente lo vamos a utilizar como edulcorante más utilizado para endulzar diversos alimentos y bebidas como el café, eh, por ejemplo. Y bueno, también se dice que es el disacárido más abundante y la principal forma en la que los glúcidos son transportadas en las plantas. Y bueno, por último, la lactosa se trata de un disacárido formado principalmente por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Bueno, estos independientemente van a estar unidas con un enlace glucosídico. Se encuentra libre principalmente en la leche de los mamíferos y es por eso que nosotros le llamamos azúcar de leche. También hago hincapié en que gran parte de la población mundial, como sabemos, presenta la llamada intolerancia a la lactosa, que sabemos que es una enfermedad caracterizada principalmente por la afectación de la mucosa intestinal, que es incapaz de digerir la lactosa. Bueno, pasando a los carbohidratos polisacáridos, sabemos que son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos, que normalmente son mayor de 10. Dicho en otras palabras, podemos decir que son polímeros constituyentes por monómeros, que son monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente y además se van a unir por enlaces glucosídicos. Cumplen diversas funciones, pero se destacan las reservas energéticas y la función estructural. Bueno, existen diversos tipos, vamos a presentar 6. Bueno, vamos a empezar con el almidón. El almidón se trata de un polímero de glucosa. Este principalmente va a estar formado por dos tipos de moléculas, como se muestra en los recuadritos azules. La amilosa con un 30%, cuál es una molécula lineal y bueno, normalmente se encuentra enrollada en forma de hélice y va a estar también conformada por la amilopectina con un 70%, en la cual se va a caracterizar por ser una molécula ramificada. Bueno, también cabe mencionar que es el principal carbohidrato de reserva de la mayoría de los vegetales. Y sabemos que gran parte de las propiedades del almidón en forma de harina
pues lo utilizamos para elaborar productos de panadería y repostería. Y normalmente lo vamos a encontrar de forma natural en lo que son semillas, algunas legumbres, cereales, patatas y tubérculos. Y bueno, la celulosa se trata de un eh, biopolímero que va a estar compuesto exclusivamente de beta-glucosa. Y bueno, fue descubierta en 1838 por el químico francés Ansel Payen. También cabe mencionar que es un polisacárido estructural de los vegetales en los que constituye la pared celular. Y bueno, también no solo es constituyente de la pared celular, también es componente de madera, algodón, cáñamo, entre otros. Bueno, también un dato curioso que estaba revisando es que el 50% de la materia orgánica de la biosfera corresponde a la celulosa. Y bueno, también su función se basa en actuar como fibra dietética y como soporte estructural. Y bueno, pasando al glucógeno, como la mayoría sabemos, se refiere a un polisacárido de reserva en animales y se encuentra mayormente en el hígado con un 10% y en menor medida en los músculos. Me parece que es un 2%. Bueno, también cabe mencionar que está conformada por diversas cadenas ramificadas de glucosa. Normalmente estas ramificaciones se presentan cada 8 o 12 glucosas con una cadena muy larga, oscila hasta 300.000 glucosas. Y bueno, como ya había mencionado, constituye el polisacárido de reserva energética en los animales. Y sabemos que el glucógeno sigue varias rutas metabólicas tanto para su degradación y su producción dependiendo los requerimientos energéticos que necesitemos. Bueno, ya por último tenemos tres tipos de polisacáridos, que es la goma arábiga, mucílagos y el agar-agar. Bueno, la goma arábiga es un polisacárido de origen natural. Este principalmente se va a extraer de la resina de ciertas variedades de la acacia, que es un tipo de árbol, específicamente de dos tipos, que es la acacia senegral y acacia sellal. Bueno, esto es como parte del proceso de cicatrización conocido como gomosis. Recordemos que este constituye un proceso en la formación de parches de una sustancia gomosa en la superficie de ciertas plantas, que particularmente va a ser en el árbol de acacia. Bueno, por otra parte, químicamente hablando, este polisacárido cuenta con cantidades variables de galactosa, arabinosa y raminosa y algunos ácidos derivados. Bueno, pasando a los mucílagos, son polisacáridos de origen vegetal con característica viscosa y bueno, también que al tomar contacto con el agua, este va a aumentar de volumen obteniendo una solución coloidal. También cabe mencionar que los mucílagos cumplen funciones importantes en nuestro organismo. Se estaba leyendo que, por ejemplo, tienen una actividad laxante, ya comentan lo que es el volumen de la materia fecal y con ello promueven los movimientos intestinales y por ende favorece la evacuación. También protegen lo que son las membranas y mucosas de algunos agentes químicos y mecánicos. Y bueno, por otra parte, dentro de las plantas medicinales que contienen mucílagos se encuentran la malva, la borraja, la aloe vera, o también conocida como sábila, el malvavisco, la salvia, el perejil, entre otros. Y bueno, por último, el agar-agar se refiere a una sustancia carragénica que se refiere a un compuesto químico que se encuentra rellenando los huecos en las estructuras de la celulosa y además también constituye un polisacárido sin ramificaciones. Bueno, también cabe mencionar que este es obtenido principalmente de la pared celular de varias especies de algas, de los géneros Gelidium, Gracialira, entre otros. Un dato curioso es que según la especie que se utilice,
será el color característico que vamos a obtener. Bueno, también muchos autores han definido que el agar es una mezcla heterogénea de dos distintos clases de polisacáridos, que es la agaropectina y la agarosa. Además, también posee una capacidad gelificante, por lo que, a mi parecer, es una verdadera gelatina vegetal que es así antidepurativa. Como sabemos, es empleada en diferentes ámbitos, como en microbiología, que es en el caso de los medios de cultivo, en la gastronomía, y pues por mencionar los más importantes. Bueno, para finalizar les muestro las bibliografías en donde me basé para hacer la exposición. De mi parte sería todo, espero que haya quedado muy claro, que la información que les compartí sea de mayor utilidad y bueno, muchas gracias por su atención.